Estimado profesor, buenas tardes. El día de hoy a mis compañeras y a mí nos ha tocado exponer sobre el tema conceptos, teorías, estructura y tipo de grupos. La definición se refiere a un conjunto de seres, individuos o incluso cosas que pueden identificar por su proximidad, sus características comunes o cualquier otra característica que permite diferenciarlos. Quienes estudian los grupos son la psicología social. Es una ciencia que avanza desvelando datos muy importantes para el estudio del comportamiento. La sociología que representa las afinidades entre individuos y es la ciencia social que se encarga de análisis científico. La antropología estudia el comportamiento de los seres humanos en relación con la cultura específica en la que se desarrollan. Las características del grupo social son estructura, roles, identificación, objetos e intereses, permanencia, interacción, normas y valores. Primeras concepciones, comportamiento colectivo, las instintivas, que es por Le Bon, la Durkheim, Tarde y Freud, las integracionistas, que es por Sherfield, Lewin y Ash, y los conductistas o individualistas, que es por For Apple. A continuación hablaremos de los tipos de grupos. Grupo primario tenemos un ejemplo que es la familia, grupo secundario que son los compañeros de trabajo, grupo referencia puede ser un club privado que quiere acceder pero no puede. Grupo de pertenencia que sería ser partidarios de un partido político, grupo formal, un equipo deportivo profesional y por último es el informal. Continuando con la exposición, tenemos las perspectivas teóricas en el estudio de grupos. El estudio de grupo es un resumen en el proceso de interacción entre la influencia, en el que intervienen de forma dinámica los miembros de un grupo para realizar actividades académicas y no académicas. Una de sus características es la investigación empírica, relevancia interdisciplinaria, interés entre la dinámica y la interdependencia y aplicabilidad. Tiene enfoques, uno de sus enfoques es la mente grupal, donde conocemos al señor Gustave de Le Bon, que fue de 1841 a 1931, fue un psicólogo social francés y sociólogo. También encontramos a lo que es Émile Durkheim, de 1858 a 1917, fue un psicólogo francés. Se encontraba en una posición dice de que el ser humano se encuentra en una posición de sumisión frente a la sociedad. También encontramos al William Douglas, de 1871 a 1938, fue un psicólogo inglés. Y por último tenemos a Sigmund Freud, de 1856 a 1939. Fue un médico neurólogo australiano. Él publicó en 1921 Psicología de las masas y análisis del ayer, o del hoy, como podríamos decirlo. También encontramos el enfoque individualista, que el único protagonista, por decirlo así, es Floyd Allport, de 1890 a 1978, donde sostiene que carece de sentido el hablar de la mente, conciencia o alma. Enfoque interaccionista. Continuando con la exposición, Sheriff nos habla sobre los miembros de un grupo. Para superar o minimizar un conflicto deben de realizar una interacción grupal. Lewin menciona que los grupos generan un espacio vital a tal punto del grupo se debe funcionar intuitivamente. Para Lewin, la interdependencia de esos grupos depende de cada miembro. Para Solomon Asch nos habla de dos polaridades: la realidad individual y realidad de manera grupal, que deben unificarse y genera una conformidad grupal. Para Morton Deutsch nos muestra un punto de vista donde todos los grupos sociales tienen una función muy importante y con la finalidad en común, una finalidad muy importante en común. En el enfoque cognitivo tenemos a Festinger, que nos habla del comportamiento individual desde su punto de vista de cada integrante de cada grupo. Heider, todas las personas percibimos el comportamiento de sí mismos y de los demás. A eso Heider lo llama un equilibrio cognitivo.
Edward Jones y Kate Davis, nos pretende explicar sobre el control y comportamiento que tenemos hacia otras personas, hacia las decisiones y los comportamientos de otras personas. En el enfoque de la psicología europea, Henry Tajfel nos dice que toda persona genera un autoconcepto acerca del determinado grupo y de cada integrante de su grupo. A eso lo llama una identidad social. John Turner nos habla sobre el autoconcepto del tú o yo social, que está basado en la perspectiva que tienes de ti mismo sobre la perspectiva que tienes de los demás. En tendencias del estudio de los grupos en la actualidad, tenemos diferentes áreas en las que tienen la interferencia de los grupos, en el estudio de los grupos y el aumento entre estudios de grupos dentro y fuera. Y estructuras de un grupo. ¿Cuáles son los motivos en los cuales se forma un grupo? Es por la seguridad, el estatus que le da, la autoestima que tiene cada individuo, su valor propio, la afiliación en la cual tiene necesidad social de pertenecer a un grupo y el poder que se obtiene en las acciones de cada grupo. Hay dos criterios para la formación de grupo, que es el criterio instrumental, en la cual se satisface necesidades psicológicas, colectivas e interpersonales, y el criterio motivacional, que es el resultado de las características percibidas entre dos o más personas, como la atracción física, la proximidad de cada individuo de interactuar entre ellos. Tenemos dos modelos de formación según el modelo Moreland y modelo cíclico de Worcester. El modelo Moreland, para su integración social, debe tener 4 factores, que es el ambiental, cognitivo, afectivo y comportamental. El factor ambiental facilita el recurso para poder formar grupos, y los factores son el entorno físico, social y cultural. En el lado afectivo tenemos que los miembros comparten sentimientos entre ellos. Y en el lado cognitivo, que se comparten características personales o situacionales. En el factor comportamental son necesidades que tiene todo grupo. Según el modelo cíclico de Worcester, tenemos 6 estadios. Que uno es el periodo de descontento, en la cual el miembro comienza a mostrarse incómodo y puede retirarse. También tenemos el suceso precipitante, donde cuando ocurre un acontecimiento que agudiza las tensiones, provoca la división del grupo. Tenemos la